Esta es una historia que he contado a muchos amigos y a personas que he conocido en el sendero. Admito que no es la cosa más aterradora que jamás escucharás, pero es algo que me inquietó y que nunca pude explicar del todo. Para ser completamente honesto, soy un excursionista y mochilero bastante experimentado. Sé cómo mantenerme en pie y fuera de problemas. El año pasado caminé por el sendero de la Cresta del Pacífico. Hubo unos 965 kilómetros del sendero que navegué completamente solo, a veces pasando días, casi una semana, sin ver a otro ser humano. Esto es extremadamente aislado, por lo que si ocurre algo salvaje, pasará un tiempo hasta que los servicios de emergencia te alcancen, si es que lo hacen. En una de estas secciones estaba solo en el norte de California, un poco al norte del monte Shasta. Como estoy seguro de que muchos de ustedes saben, Shasta es un punto caliente para todo tipo de leyendas y rumores extraños que se remontan a finales del siglo XIX. El mito original que escuché fue que Shasta tenía un sistema de cuevas que accedía a una antigua ciudad subterránea. Luego creo que fue la historia de Saint-Germain, quien supuestamente bajó la montaña en algún momento de la década de 1930. Esto llevó a algunas prácticas y seguidores de culto en la actualidad. Estas son solo algunas de las historias locas sobre el área del Parque Nacional. Llegué a este hermoso lugar y supe que era el mejor lugar para montar mi campamento. Era un lugar precioso, con vistas de 360 grados de los bosques en el valle abajo y montañas por todas partes. Podía ver la lluvia en el monte Shasta, probablemente mi campamento favorito en el norte de California. Aún recuerdo el kilómetro exacto, y tengo algunas imágenes del lugar durante el día. Es el tipo exacto de lugar que se vuelve viral en las redes sociales casi todos los días. Monté mi tienda de campaña y, después de admirar la puesta de sol, me fui a la cama. Podía ver afuera, bajo el vestíbulo, cuando estaba acostado dentro de mi tienda, y mientras intentaba dormir, vi esta luz blanca en el valle, tal vez a 400 u 800 metros de distancia. No estaba justo cerca de mi tienda ni nada por el estilo. No estaba cerca de ninguna ciudad en las montañas de Sierra, que estaban al sur de esta área. A veces veía alguna cabaña remota en el bosque, así que pensé que tenía algo que ver con eso, pero no había puntos de acceso, ni caminos de tierra, ni claros en el bosque, solo densos bosques rodeados de montañas. Miré la luz por un rato e intenté pensar en qué podría ser, pero esta es un área bastante remota, así que no podía pensar en nada. Estaba cansado de caminar todo el día, así que no le di más vueltas. Admito que fue desconcertante, sin embargo, debido a la ubicación, ya que no había ningún lugar para un coche o un todoterreno. No podía ser una linterna, era demasiado brillante y no se movía, así que no podía ser un helicóptero haciendo un aterrizaje de rescate loco. Podría haberlo oído desde 800 metros de distancia, especialmente en este terreno abierto. Después de un tiempo, simplemente me rendí. No tenía características discernibles, y comenzaba a volverme un poco loco. Dejé de pensar en ello y traté de dormir lo más rápido posible. Un poco más tarde sigo pensando en esa maldita cosa. Miro de nuevo y noto que ahora hay otra luz. Esta vez era una luz naranja que giraba lentamente alrededor de la luz blanca. Se iba transformando lentamente en forma mientras giraba. La observé durante mucho tiempo, tratando de entender qué estaba viendo. Tenía un movimiento muy calmado, casi hipnótico. No era como lo que mucha gente afirmaría ser un orbe o cualquier tipo de experiencia ovni, donde da vueltas y luego desaparece. Era extraño, pero estaba en el suelo. No estaba zumbando por todos lados o desapareciendo, así que podía observarlo todo el tiempo que quisiera. Esto realmente interrumpió ese misterio y atractivo, ya que pensé que tenía que ser algo humano, algo simple, algo fácilmente explicable. Recordé todas las tonterías que había escuchado sobre Shasta a lo largo de los años, y me di cuenta de que literalmente podría ser un grupo de hippies conspirativos con palos luminosos en los árboles al pie de la montaña, gritando bajo los efectos de hongos tratando de dar la bienvenida a los extraterrestres. De hecho, me reí de ese pensamiento. Finalmente me quedé dormido y comenzó a llover alrededor de la medianoche. Miré fuera de mi tienda y todavía vi ambas luces, una blanca estacionaria y una luz naranja que cambiaba de forma. Ya no estaba girando, pero podía ver que su forma era fluida. En realidad parecían estar un poco más cerca en ese momento, pero estando medio dormido, asumí que mi percepción estaba definitivamente apagada.
Moví mi cama al otro lado de la tienda para no estar tentado a mirar de nuevo. Me desperté de nuevo alrededor de las 4 de la mañana para orinar. Salí de mi tienda y aún estaban allí en movimiento. Traté de grabar un video, pero debido a la oscuridad y la distancia, parecía otro video malo que no mostraba nada. Muy molesto y muy desalentador. Es como si lo que estaba viendo fuera solo para mí. De nuevo volví a entrar en mi tienda tratando de olvidarlo. La próxima vez que me desperté fue al amanecer. Cuando busqué, ambas luces habían desaparecido. No vi las luces al atardecer ni al amanecer, solo en la oscuridad y solo en plena noche. Sé que podrían haber sido visibles durante el amanecer o el atardecer también, o al menos deberían haber sido si hubieran sido luces normales. Estoy seguro de que hay algún tipo de explicación, pero genuinamente no tengo idea de qué estaba viendo. La parte realmente extraña de mi historia sucedió mientras empacaba, recogiendo el campamento y preparándome para seguir adelante. Escuché un motor, lo cual supongo que no es tan raro. Todavía hay aviones y otras cosas por ahí en medio de la nada. Este estaba abajo y se acercaba rápidamente hacia mí. Pronto vi un helicóptero sin marcar sobrevolando las copas de los árboles. Digo que no tenía marcas porque eso fue lo primero que busqué. Un símbolo de algún tipo que me dijera cuál era su propósito. Policía, búsqueda y rescate, médico, algo más. Pero como dije, no había señales en absoluto. Parecía completamente nuevo, de última generación, con ventanas oscuras y moviéndose muy rápido. Fue directamente al lugar donde estaban esas luces. Se quedó suspendido por unos 15 minutos, el tiempo justo para tomar algunas fotos. Estoy bastante seguro de que eso es lo que estaban haciendo. Hicieron unas vueltas por la zona, miraron alrededor y luego volaron de regreso por donde vinieron. Lo digo en serio cuando digo que me puso nervioso hasta el punto de sentirme mal al ver a quien quiera que estuviera volando por allí. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de cuál es la correlación. De cualquier manera, empacó rápidamente y seguí adelante. Eso era todo lo que podía hacer. Cerca de esa área en la que estaba acampado, y a la derecha del sendero, había algunos matorrales espesos, tal vez de 1,5 metros a 1,80 metros de altura. Esto estaba cerca del área del bosque Shasta Trinity. Tal vez 1 o 2 días después de que vi las luces en el bosque, estaba caminando solo. Noté que a unos 30 metros de mí, los matorrales estaban siendo aplastados por algo y se movía muy rápido. Se estaba acercando al sendero al que yo iba, y terminaría justo al lado de mí si continuaba a ese ritmo. No podía ver que estaba aplastando los matorrales, pero tenía que ser fuerte. Honestamente, me recordó a algo que verías en una película de Jurassic Park. Sé lo loco que suena, pero es la única manera en que puedo describírtelo. Cualquier cosa en el camino de la criatura simplemente se caía al suelo. Pequeños árboles, arbustos, hierba, todo. Me quedé congelado. Supuse que tenía que ser un oso y todavía lo pienso, pero no quería sorprenderlo y tener un encuentro realmente cercano. Como mencioné antes, conozco mi camino por la naturaleza. Evitar el contacto de cualquier tipo era la única manera de estar seguro. Por lo que pude ver, esta cosa solo podía olerme, no verme realmente. Tenía que intentar nivelar el campo de juego de alguna manera. Grité, «¡Detente!», lo más fuerte que pude y se detuvo por completo. Permanecí quieto, esperando ver qué estaba pasando, pero todo estaba completamente quieto a mi alrededor. Realmente tranquilo en todas partes. Total silencio. Me puse bastante inquieto. Comencé a hablar con lo que sea que fuera mientras caminaba. Simplemente seguía diciendo cosas como, «Voy a pasar por aquí y luego seguiré mi camino, amigo. Espero que estés teniendo un buen día». Seguí caminando, seguí mirando hacia atrás, pero nada se movió desde ese punto en adelante. Como dije, probablemente era un oso. Los osos negros generalmente son como mapaches grandes y no quieren interactuar con los humanos. Me encontré con algunos osos. Siempre corrían cuando les decía que se largaran, pero la parte que realmente me desconcierta es esta. Como expliqué, esto fue 2 días después de que vi esas luces, pero estaba solo a unos pocos kilómetros de ese mismo campamento. Me detuve a explorar a fondo el área, y la cartografié por mí mismo en el mismo día en que tuve esa extraña experiencia con el oso, o lo que sea que fuera. Cuando regresé a mi campamento esa noche, me estaba preparando para atender todas mis tareas cuando escuché pasos de nuevo. Esta vez eran más ligeros. Miré hacia arriba y vi a un hombre. Estaba bastante lejos, diría al menos 45 metros,
empujando a través de los matorrales. Estaba bien fuera del sendero, pero no parecía perdido ni nada. Se detuvo cuando lo miré. Ambos nos observamos en ese momento. Dije, hola, y saludé con la mano, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando en la misma dirección, justo a mi lado. Echaba un vistazo en mi dirección cada pocos pasos, así que sabía que no estaba loco. Había una persona allí. Lo que más me llamó la atención fue su atuendo. No tenía mochila, ni bolsa en los hombros, nada, ni siquiera una riñonera. Estábamos a más de 160 kilómetros de cualquier tipo de instalación, por lo que estar aquí sin nada era casi una sentencia de muerte. Este tipo parecía saludable, confiado, fuerte. No tenía ninguna preocupación. La otra cosa que realmente me llamó la atención fue su ropa. Era todo de un solo color, gris. Casi parecía que llevaba puesto un mono. Tenía un corte de pelo limpio y botas negras. Pasó por mi campamento y no vi a nadie más, pero definitivamente tuve esta sensación extraña. Empaqué y de hecho me reubiqué solo para tener una mejor vista del área y para que no supiera exactamente dónde estaba. Haría que trabajara para encontrarme de nuevo si eso terminaba siendo un deseo suyo. Puse mi campamento en esta pequeña colina que tenía una muy buena cobertura de árboles por todos lados. No monté mi tienda, pero creé un pequeño refugio improvisado y escondí mis pertenencias también. Estaba lo suficientemente seguro para mi gusto. No vi al tipo, no vi a nadie más, pero esa noche definitivamente vi linternas muy lejos en los árboles. Me mantuvo en tensión todo el tiempo, especialmente cuando se inclinaban en mi dirección, pero afortunadamente para mí, nunca se acercaron demasiado. Lo que sea que estuvieran buscando, estaba de vuelta a donde había acampado antes. Apenas dormí esa noche. Solo me quedé dormido después de que las luces se apagaron y todo quedó muy tranquilo. Desarmé el campamento al amanecer, lo poco que había, y me fijé un horario rígido y firme para el día. Quería dejar atrás esos kilómetros y salir de esta área extraña, que originalmente había sido mi pequeño mirador sereno. Ahora estaba plagado de todo tipo de cosas raras, y decidí que definitivamente no valía la pena todo esto. Mientras avanzaba rápidamente toda la mañana hasta la tarde, vi ese mismo helicóptero pasar por la zona varias veces, zigzagueando en áreas más empinadas. Afortunadamente nunca llegaron a pasarme por encima, probablemente ni siquiera sabían que estaba allí. Eventualmente me crucé con el sendero principal y me encontré con otros excursionistas. Después de hablar con algunos de ellos, noté que algunos dijeron que el norte de California era un poco inquietante. El desierto del sur de California es muy ventoso y las montañas de sierra tienen muchos arroyos que fluyen. El norte de California no tiene tantos arroyos ni tanto viento, así que hay este silencio que impregna, lo que honestamente puede sentirse ominoso, especialmente allí en la oscuridad. Esa es mi explicación para esa sensación al menos. Después de pasar por el desierto del sur de California, las montañas de sierra, el norte de California, Oregón y Washington, el norte de California fue la única sección que me resultó un poco inquietante, y realicé partes de cada una de estas secciones solo. Simplemente hay algo en esa área, algo en el momento en que estuve allí. Algo estaba sucediendo que justificaba la actividad que estaba ocurriendo. Los otros excursionistas comentaron sobre los extraños avistamientos de helicópteros, aunque ninguno de ellos vio ningún extraño silencioso acechando en los bosques, ni ninguna criatura gigante aplanando la vegetación. Hacía lo mismo que había visto hacer, simplemente volando bajo, investigando desde el aire y luego desapareciendo de la vista. Pasamos algún tiempo comparando notas sobre todas las cosas raras que habíamos visto, pero al final no llegamos a ninguna conclusión lógica. Seguimos nuestros caminos por separado y terminé mi caminata un poco antes de lo previsto. Mis encuentros espeluznantes fueron suficientes para acelerar mi paso por allí durante un tiempo. Después de regresar a casa, diría que tal vez un mes completo después, vi algo en línea que llamó mi atención. Un titular. Decía que una excursionista había desaparecido en el sendero de la cresta del Pacífico. Siempre encuentro estas historias bastante interesantes, ya que este es un estilo de vida que llevo, y siento que podría sucederme a mí, así que siempre sigo estos casos de cerca. Nunca se sabe qué puedes aprender de los errores de otra persona. La persona había desaparecido en la misma área en la que yo estaba cuando vi esas luces y el tipo que pasó por mi campamento.
Estaban bastante seguros de que ese era su último lugar conocido. Esta persona nunca fue encontrada y, después de mi experiencia, realmente me pregunto qué diablos le pasó allí y qué tan cerca estuvo de sucederme a mí. Yo vivo al lado de dos parques nacionales. Hace unos años, de junio a julio, hubo un incendio horrible que provocó evacuaciones en nuestra área, incluidos ambos parques. Mi familia tuvo unas 3 horas para empacar todo lo de valor. Afortunadamente no tuvimos que evacuar, pero aún así, todo fue un caos total y generó mucho estrés, mucho daño y mucho peligro. Yo acababa de salir del trabajo, al igual que mi padre. Les dije que realmente deberíamos considerar evacuar. Al principio no tomaron en serio mi consejo, pero cuando vieron las montañas ardiendo, quiero decir, toda la ladera en llamas, parecía como caminar en Mordor, viendo los árboles estallar en llamas y caer en el infierno, justo ahí, a solo unos pocos kilómetros de nosotros. Afortunadamente para mi familia y nuestro hogar, el fuego se movía increíblemente lento cuesta abajo, pero con la cantidad ya quemada, era solo cuestión de tiempo antes de que se adentrara en el valle. Había animales desplazados corriendo por las calles, algunas de las cosas más locas que he visto en mi vida. Lo primero que hice fue reunir todos nuestros documentos legales, lo que me llevó alrededor de media hora. Además de eso, aseguré las fotos y todas las imágenes de la familia, todos los objetos valiosos de papel, sentimentales o de otro tipo. No piensas realmente en lo que es valioso hasta que te ves obligado a irte, y es entonces cuando comienzas a elegir y decidir. De repente todo lo que tienes tiene algún tipo de valor. Luego ayudé a mi hermana a empacar y a superar sus ataques de pánico. Tenía unos 8 años en ese momento, y fue absolutamente desgarrador tener que decirle que no podíamos llevar todos sus peluches, que solo podía llevar unos pocos. Luego tuve que convencerla de no llevar solo sus peluches, tal vez empacar algo de ropa o cosas de higiene también. Terminé empacando mucho por ella porque estaba tan triste. Finalmente se decidió por unos pocos. Uno de ellos era un elefante que le dieron en una ambulancia cuando tenía 4 años. Después, revisé a mi otra hermana, quien curiosamente estaba tranquila. Había empacado todo lo que quería en una pequeña bolsa. Mirando hacia atrás, creo que simplemente estaba en shock total, como en un estado de niebla de guerra. Sus ojos estaban vidriosos y realmente no le importaba nada. Ni siquiera reaccionó cuando miró el fuego. Creo que estaba tan abrumada que se encerró hasta que todo finalmente terminó. Fui a ayudar a mis padres, pero me dijeron que necesitaba empacar. Terminé empacando algunas de mis cosas caras, como mi colección de bolsos. También empaqué objetos importantes y mi obra de arte, y casi tuve un colapso mental. Ese verano estaba en el piso superior, y terminé sobrecalentándome, teniendo un ataque de pánico total, hiperventilando, sudando, el corazón latiendo tan fuerte que me asusté. Me di cuenta de cuántos de nosotros estábamos bajo un mismo techo, incluidos los animales, y que todos podríamos morir. Luego pensé en todos los demás. Fue como mi primera crisis existencial, y era un buen momento para tener una también. Ayudó a poner todo en perspectiva. Lo siguiente fue empacar todas las cosas de nuestros animales. En ese momento teníamos 12 gallinas, 2 cobayas y 2 perros. Empaqué comida para todos y comencé a reunir todo. Arneses, botellas de agua, comida, ropa de cama, heno, todo lo que podríamos necesitar por un par de días. Tendríamos que reabastecernos en el camino si nos evacuaban por más tiempo que eso. Para entonces el fuego estaba a mitad de camino de la montaña, todavía a kilómetros de distancia, pero avanzando un poco a la vez. Tomé las cobayas, las puse en la jaula de transporte y las dejé junto a la puerta. Mi papá tomó un remolque de su jefe. No me permitieron ayudar a cargar nada afuera, ya que tengo asma que amenaza mi vida, y habría sido peligroso con todo el humo en el aire. Solo podía sentarme adentro y mirar por la ventana mientras la montaña ardía más y más. Mis padres luchaban por cargar el resto de nuestros animales. Finalmente logramos mover y sacar todo, y para entonces ya era de noche. El fuego había llegado a la base de la montaña en un lado, solo una franja preparándose para encender el Parque Nacional al oeste de nosotros.
Estábamos todos agotados, no teníamos la energía para subirnos al camión. Le pregunté a mis padres si podíamos irnos, pero dijeron que no, que aún no. Querían ver qué iba a pasar, si lograrían contenerlo o tal vez incluso cambiar de dirección. Era un pensamiento sin esperanza, pero eran firmes. Habían soportado incendios antes y conocían todos los protocolos. Sin embargo, todos los demás ya se habían ido. No teníamos muchos vecinos, solo granjeros rurales, rancheros y colonos, pero mis hermanas y yo sabíamos que todos se habían ido. Podíamos ver sus camiones y remolques caravaneando lentamente por la carretera principal, uno por uno. Incluso en la noche, veíamos algunas luces traseras rodando en la oscuridad hacia la ciudad. En la otra dirección, la montaña brillaba como una brasa gigante. No tengo idea de cómo, pero mis hermanas y yo dormimos al lado de la puerta principal esa noche. Nos quedamos dormidos uno por uno. Lo que sí recuerdo es oír la perilla de la puerta temblar. Estaba medio dormido, pero el sonido era inconfundible. Siendo un niño lo atribuí a un sueño y seguí intentando dormir. No recuerdo que volviera a temblar esa noche, y no recuerdo qué hora era cuando sucedió. El fuego era simplemente hipnotizante. No tengo idea de por qué, pero estaba en trance. Era medianoche, pero las llamas de la montaña en llamas iluminaban el cielo. Era muy inquietante y aterrador, casi hermoso. Las llamas naranjas y el humo morado bajo la luz de la luna. Sé que suena horrible decirlo, pero era como una pintura. Alrededor de las 2 de la madrugada, me volví a dormir. Me leí a mí mismo hasta dormir y observé cómo el fuego se acercaba a nosotros. Me desperté varias veces y pensé que estaba soñando, pero gradualmente las llamas se estaban apagando. Lo de la perilla de la puerta había sucedido mucho antes de todo esto. Me desperté muy temprano, diría a las 6 de la mañana. La montaña seguía ardiendo, pero las llamas de 300 metros habían desaparecido por completo. Desperté a todos y todos estábamos tan agradecidos que algunos de nosotros llorábamos de alegría. Había una lluvia constante de helicópteros y aviones. Los equipos de bomberos habían cortado una enorme línea de fuego para evitar que todo llegara a las viviendas. Eso devoró las llamas y comenzaron a controlarlo. Varios departamentos de bomberos locales trabajaron juntos para establecer la línea de fuego esa noche. Eso fue lo que nos salvó. Y al final, afortunadamente, nadie murió. Un bombero local sufrió quemaduras graves, pero se ha recuperado y está asistiendo a terapia física. Fue dado de alta del hospital hace 1 o 2 meses. La noche anterior, mientras nos preparábamos para la evacuación, un helicóptero con cubo se había estrellado, pero, afortunadamente, nadie falleció. Una casa y varios edificios gubernamentales se quemaron. En total, se quemaron 35 acres. Eso es lo más horrible que creo haber visto, aunque la parte más aterradora sucedió al día siguiente, y no tuvo nada que ver con el incendio. Nos estábamos tomando nuestro tiempo para desempacar los camiones y los animales, asegurándonos de que todo estuviera contabilizado, cuando mis padres comenzaron a alborotarse. Fui a ver qué estaba pasando y decían que alguien se había metido en su camión durante la noche. Faltaban cosas de la guantera y de la consola central. Supuse que era solo que habían perdido cosas durante la noche debido a todo el cansancio y al trabajo que habíamos hecho. Vieron mi lógica y siguieron desempacando, pero mantuvieron un ojo en los artículos faltantes. Poco después mi hermana entró y dijo que vio que los vecinos habían regresado. Salí a ver, pero el camino de entrada parecía vacío. ¿Cómo sabes que han vuelto?, le pregunté. Vi a alguien caminando por allí, explicó. Pensé que era raro porque no vi ningún vehículo regresar. Ahora era mi turno de estar alerta. No tuve que esperar mucho. Era el atardecer cuando decidimos dar por terminado el día y entrar a hacer la cena. Todos habíamos estado fuera de la casa ayudando con los animales, y cuando entramos, notamos que la puerta trasera estaba completamente abierta. Mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí que fuéramos a cerrarla, pensando que fuimos nosotras quienes la habíamos dejado entreabierta, pero no la usamos ni una vez en todo el día. Cuando entramos en la habitación trasera, que era como nuestra lavandería, vimos a un hombre medio agachado en la esquina, hurgando entre nuestras cosas. Estaba sucio, muy alto, y nos asustó muchísimo. Tenía el comienzo de una barba y ojos pequeños y oscuros. Mordió su labio y sonrió cuando nos vio. Incluso podría haber guiñado un ojo. Salimos corriendo gritando hacia la casa principal mientras este tipo salía disparado por la puerta trasera abierta y luego se adentraba en el bosque.
Explicamos rápidamente lo que vimos, y mi papá inmediatamente salió tras él, arma cargada y todo. Hasta donde sé nunca lo atrapó, y fui la única que lo vio realmente bien. Resultó que era un ermitaño o una persona sin hogar que terminó en el área, tal vez solo un oportunista, y había estado robando las casas vecinas durante la evacuación. Qué idea tan brillante, porque sabía que estarían vacías. Por alguna estúpida razón, este tipo también decidió meterse con nuestra casa en pleno día, mientras estábamos todos allí. Gracias a Dios que todos entramos cuando lo hicimos. La policía nos dijo que era un hombre violento y que había matado animales en otras propiedades cercanas a la nuestra. Gatos, peces, mascotas que pensaban que estarían bien por unos días mientras luchaban contra el fuego. Si hubiéramos tropezado con él solos, podría habernos matado también. La parte que más me asusta es que robó comida, suministros y objetos de valor de las otras casas. Cuando lo atrapamos, estaba hurgando en nuestro cesto de ropa sucia, buscando nuestra ropa interior, supongo. Súper asqueroso, ya que era un hombre de mediana edad y todos éramos niños. Te cuento esta historia no para asustarte, sino para advertirte. Nunca dejes tus cosas desatendidas o sin seguro durante una evacuación. Hay ladrones profesionales que se dirigen a estas áreas y no lo supe hasta que realmente conocí a uno. Estaba viajando solo por la península olímpica en el estado de Washington, haciendo varias paradas en el Parque Nacional Olímpico. Decidí detenerme en Quinault por primera vez y tomar un camino al azar que terminaba en este hermoso lugar al borde del río. Había un puente peatonal antiguo que cruzaba el río, pero parecía que podría colapsar si intentaba cruzarlo, así que decidí no hacerlo. Era temporada baja y no estaba en una zona turística, era el único allí. Hacía tanto calor que decidí que necesitaba meterme en el agua. Aparqué mi coche hasta el borde del camino muerto, apuntándolo en la dirección en la que necesitaba salir. Comencé a caminar a través de la densa maleza, y luego bajé un terraplén hasta la orilla del agua, ya que no había un sendero. Es un área bastante agreste. Era de mediados a finales de otoño. No tenía traje de baño porque no planeaba nadar, así que me quité toda la ropa y me metí al agua en ropa interior y sostén. Disfruté de un buen baño, pero no pude sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando, a pesar de que estaba en medio de la nada. No hay depredadores ni nada por el estilo aquí, pero sentía que el área estaba lo suficientemente despejada como para no preocuparme de ser atacada por algo. Aún así, esa sensación no desaparecía. Después de unos 5 minutos con esa sensación inquietante, fue suficiente para que quisiera regresar, así que decidí salir del agua. Di la espalda al otro lado del río y caminé hacia mi ropa y zapatos que había dejado atrás. Me sentía un poco como una idiota por dejarlos tan lejos, especialmente con la vibra que me recorría el cuello todo el tiempo. Pero esa era la realidad de la situación. No iba a ir a ningún lado muy rápido. Cuando me di la vuelta, había un hombre grande y alto de pie a plena vista, justo enfrente de mí, al otro lado del río, pero más alto en su terraplén que yo en el mío. Estaba usando un impermeable hecho de pieles de animales. Tenía el cabello largo lleno de palos y ramas, y parecía que había estado viviendo en la naturaleza durante mucho tiempo. Nos quedamos mirando el uno al otro, yo congelada de terror, durante lo que me parecieron siglos, y de repente él salió corriendo frenéticamente en una dirección, hacia ese puente peatonal que cruzaba el agua. Entonces todo hizo clic en mi cabeza. Él no quería arriesgarse a meterse en el agua, así que iba a ganarme hasta mi coche. Podía pinchar las llantas, romper los vidrios, hacer cualquier cantidad de cosas para evitar que me fuera, todo sin tener que perseguirme. Era un plan bastante bueno y me asustó saber que quienquiera que fuera, tenía cerebro. No podía reaccionar bien. Agarré las llaves del coche, intenté agarrar mi ropa y zapatos, pero se enredaron en algunas zarzas, así que dejé todo y corrí por mi vida a través de esa densa maleza y zarzas. Estaba descalza, en ropa interior, tratando de llegar a mi coche antes de que él cruzara el río. No tengo dudas de lo que estaba intentando hacer. Empezó a gritar y a animarse mientras corría. Podía verlo casi saltando de alegría. Esto me inquietó de una manera que nada más lo ha hecho, como si fuera algo sacado de «Las colinas tienen ojos»
o camino hacia el terror o algo así, casi como una energía infantil escapando directamente de este enorme y aterrador habitante del bosque. Cuando logré salir de las zarzas, pude ver que él estaba cruzando el puente hacia mí muy rápidamente. Llegué a mi coche y abrí la puerta justo cuando él llegó. Cerré las puertas mientras él golpeaba el capó de mi coche, gritando y gruñendo de manera no verbal. En el momento en que fue hacia la puerta del conductor, pisé el acelerador y me fui tan rápido como pude. Miré hacia atrás y él me estaba persiguiendo. Sus ojos estaban desorbitados, y pude ver que sus dientes estaban completamente destrozados. Algunos faltaban, y otros simplemente se estaban pudriendo en las encías. Esto no era ninguna broma, era un tipo del campo, y probablemente yo solo estaba nadando en el charco del que obtiene su agua para beber. Lo siento, amigo. Debió haber corrido tras mi coche durante al menos 1,5 kilómetros, hasta que se desvaneció en el espejo retrovisor. Corría de una manera que nunca había visto antes. Zancadas increíblemente largas, brazos bombeando. Lo estaba dando todo, pero obviamente no fue suficiente para mantenerse al día conmigo. Verlo tan consistentemente en el espejo retrovisor es una de las imágenes más inquietantes que he visto. Estaba sangrando por todas partes por correr casi desnuda a través de esas zarzas. Estaba mojada, sin ropa, temblando y llorando. Y si hubiera dudado literalmente 10 segundos más, no creo que estaría contándote esta historia. Incluso al escribir esta historia nuevamente años después, comienzo a temblar. Sentí que estaba siendo cazada. Y esa es la única manera en que puedo describirlo. Nunca, jamás, volveré a esa área, y desde ese momento, siempre llevo un compañero de excursión cuando me adentro en el bosque. Ese día me va a atormentar por el resto de mi vida. He tenido muchos años de terapia desde entonces, y esa experiencia sigue siendo tan vívida como el día en que me sucedió. Era finales de noviembre, cerca de Navidad. Mis 2 hermanos, Hugo y Lucio, y yo estábamos explorando cuevas. A menudo solíamos aventurarnos en cuevas públicas locales y explorarlas hasta que llegábamos a un callejón sin salida, o se volvía humanamente imposible pasar por algún tipo de agujero. Sin embargo, nos aburrimos de las mismas cuevas de siempre, así que esta vez decidimos aventurarnos en otros estados. Viviendo en Georgia, hicimos un viaje por carretera a Colorado y exploramos muchas cuevas. Los lugareños con los que hablamos tenían un poco de conocimiento sobre dónde encontrar cuevas y cuáles eran buenas y cuáles malas. Muchos de los lugareños nos hablaron de una cueva en particular, diciendo que era muy peligrosa pero muy divertida de explorar si sabías lo que estabas haciendo. Con 22, 19 y 17 años respectivamente, la palabra peligrosa era todo lo que necesitábamos escuchar. Reunimos toda la información sobre la ubicación de la cueva, y luego partimos alrededor de las 6 de la mañana del día siguiente. Fue bastante fácil investigar porque estaba situada justo dentro del Parque Nacional, pero podía ser fácilmente accesible por varios senderos, dependiendo de cuánto queríamos caminar. Los lugareños nos dieron una descripción del lugar donde estacionar y cómo llegar. Avanzando hasta que llegamos al estacionamiento de grava para los senderos, honestamente esperábamos ver una cantidad decente de autos, pero solo vimos un coche destartalado que parecía de los años 50, con musgo y maleza creciendo en él. Algo espeluznante, pero tienes que recordar que esto era una situación rutinaria para nosotros. Sacar nuestro equipo en algún estacionamiento sórdido en medio de la nada era normal. Todos habíamos visto autos en mucho peor estado. Algunos de ellos literalmente estarían sostenidos sobre bloques de cemento. Ventanas rotas, motor desmantelado. La gente deja las cosas más locas en los estacionamientos de los senderos. Es extraño. Algunos de ellos están tan descuidados y en áreas tan remotas que simplemente se quedan allí durante años y años. Así que honestamente, ninguno de nosotros pensó mucho en eso y nos adentramos en el bosque. El sendero estaba claramente visible. Verificamos el terreno y la dirección con el mapa que habíamos impreso, y todo coincidía. Ahora que teníamos una ubicación y una dirección, y con todo nuestro equipo empacado, podíamos avanzar con confianza en el bosque y comenzar nuestra aventura. Tal vez avanzamos 30 minutos en el bosque.
Durante ese tiempo discutimos nuestro plan de emergencia en caso de que algo saliera mal. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador. Resonó en el bosque, proveniente de lo que sonaba como un par de kilómetros de distancia. Todos nos quedamos paralizados de miedo, pero unos minutos después comenzamos a avanzar de nuevo como si nada hubiera pasado. ¿No vamos a hablar de eso?, les dije a ellos. Amigo, probablemente solo fue un estúpido coyote, dijo mi hermano mayor, Hugo. Sí, también hay pumas aquí. Hacen un sonido como si una mujer estuviera gritando. Es algo bastante normal, explicó Lucio. Eso fue suficiente para ellos. Sin embargo, yo todavía tenía esta aprensión sobre aventurarnos en un área desconocida, especialmente con gritos en el aire. Hemos hecho muchas caminatas, muchas exploraciones de cuevas, pero nunca hemos pasado casualmente por un ruido así. Sin embargo, ya estábamos bien adentrados en la naturaleza. No podía simplemente darme la vuelta solo. Eso parecía más peligroso que cualquier otra cosa. Confié en mis hermanos y en la investigación, y continué siguiéndolos entre los árboles. Avanzamos aproximadamente 1 hora y media en la caminata, y finalmente encontramos la entrada de la cueva que estábamos buscando. Afuera de ella, lo que parecía ser unos calcetines ensangrentados de alguien. Inmediatamente los señalé a mis hermanos. Amigo, ¿eso es sangre?, dije dándoles la vuelta con un palo. Estaba claro como el día que alguien había sido herido, y no habíamos pasado por nadie mientras caminábamos por el sendero. Alguien probablemente se cortó aquí adentro sin zapatos, o tal vez incluso tiene ampollas por caminar en botas. Sucede, dijo mi hermano menor. ¿Y entonces simplemente dejaron aquí sus calcetines?, pregunté. Lucio dudó antes de decir sí. Sacudí la cabeza. ¿Crees que todavía están en la cueva entonces?, pregunté. No hay manera, dijo Lucio. Bueno, no pasamos por nadie en el sendero viniendo desde el inicio del sendero. No escuchamos nada más que ese grito. Ahora hay ropa ensangrentada en la boca de una cueva. ¿Nada de eso te parece extraño?, pregunté. Hay como 10 senderos que conducen a esta cueva, me recordó Hugo, siempre siendo la voz de la razón. Apuesto a que se lastimaron. Usaron sus calcetines para detener el sangrado y luego regresaron por un sendero diferente a otro estacionamiento. Hombre, no sé sobre esto. Me he sentido mal desde que entramos en este bosque, dije, esperando que al menos uno de ellos estuviera de acuerdo conmigo, pero ambos continuaron como si nada. Casi parecían irritados. Bro, deja de ser un cobarde. Hemos estado en al menos 1.000.000 de cuevas a estas alturas y esta no es diferente a ninguna de las otras, me dijo Hugo con desdén, como si estuviera arruinando el viaje para él. Estaba muy desconcertado por toda esta situación, pero a mis hermanos no parecía importarles. Así que encendimos nuestras linternas, nos pusimos nuestras bolsas de calor en las manos y nuestras chaquetas gruesas, y comenzamos a entrar en esta cueva desconocida. Yo fui el último en entrar. Cuando lo hacía sentí una voz en mi cabeza diciéndome que me diera la vuelta. Puedo decir genuinamente que fue uno de los sentimientos más fuertes que he sentido en mi vida, y como en cada película de terror, lo ignoré y entré de todos modos. Después de unos 10 o 15 minutos dentro estaba muy apretado. Tuvimos que arrastrarnos, lo cual supongo que no fue problema, ya que somos chicos relativamente pequeños, ninguno de nosotros pesaba más de 73 kilos. Yo era en realidad el más alto, con 1,80 m, pero era un chico delgado. No tenía miedo de los espacios reducidos. Nos acostamos planos y comenzamos a deslizarnos por algunos de los pasajes más estrechos, algunos más estrechos que el espacio debajo de una silla de cocina. Tal vez unos 30 centímetros cuadrados para navegar. Tuvimos que avanzar lentamente, vaciando completamente nuestros pulmones para poder pasar. Lo único que realmente me ponía nervioso era que, si algo malo sucedía, no había una escapatoria rápida. Esto siempre se me había ocurrido desde el primer día, y una vez que pasábamos por uno de estos agujeros de ratón, estábamos esencialmente atrapados. Después de arrastrarnos por lo que se sintió como un túnel de roca de kilómetro de largo, finalmente se abrió a una pequeña sala de cueva con 2 agujeros que llevaban a diferentes partes de la cueva. Lucio señaló el suelo en el lado derecho de la entrada de la cueva. Hay un par de gotas de sangre. Me congelé cuando lo vi, ya que tenía que estar relacionado con la sangre que vimos en la boca de la cueva. De nuevo, esto era algo que nunca había visto en toda mi experiencia al aire libre. Claro, había visto y encontrado cosas raras en lo profundo de las cuevas, evidencia de campamentos de personas sin hogar,
Montones de jeringas usadas, baterías conectadas con alambre, literalmente todo tipo de cosas extrañas y raras. La sangre no es extraña. La sangre es una advertencia real de la vida. En este punto estoy pensando que mis hermanos son unos idiotas, y que se darán cuenta de que ha habido suficientes señales que nos advierten de alejarnos de esta cueva, y que es hora de dar la vuelta. Pero continuaron como si nada. Hugo usó un trozo de tiza para marcar el túnel de roca, el que acabábamos de arrastrarnos, para evitar perdernos en el camino de regreso. Era un truco antiguo que aprendimos de espeleólogos más experimentados. La tiza es lo suficientemente brillante como para captar tu atención, pero no es permanente, por lo que no destruye la geología para los demás. Chicos, esto no es una buena idea, dije, pero pude darme cuenta de inmediato que a ninguno de ellos le importaba. Estaban comprometidos con lo que pudieran encontrar ahí abajo, y creo que la sangre solo ayudó a crear más misterio en sus cabezas. Cualquier rareza que estuviera ocurriendo estaba mucho más allá de mi capacidad de explicación, así que todo lo que pude hacer fue intentar explicar que necesitábamos regresar. Bro, aquí tienes las llaves del coche. Si quieres irte, por favor hazlo, pero nosotros no vamos a ir contigo, dijo Hugo. Para evitar quedarme fuera, continué con ellos. También porque genuinamente tenía miedo de lo que pudieran encontrar ahí abajo, y también sentía que podríamos tener una mejor oportunidad de salir con vida si nos manteníamos todos juntos. Probaron ambos agujeros, alumbrando con sus linternas tan lejos como podían antes de descender por el corredor de la izquierda. Parecía más abierto, parecía tener más aire en movimiento, casi parecía tener una fuente de luz más adentro de ese túnel. A medida que nos adentramos más en esta cueva, mis hermanos comienzan a adelantarse mucho mientras yo trato de alcanzarlos. Miro hacia atrás y veo la luz muy tenue del sol brillando a través del túnel por el que nos arrastramos. Está creando un rayo de luz de unos 2 centímetros de ancho que golpea la pared, y de un momento a otro desaparece. No me quedó lo suficiente para averiguar por qué. El túnel por el que nos arrastramos era súper estrecho con muchas curvas. No hay manera de que la luz del sol se filtrara. Tenía que provenir de otra cosa. Pensé por un segundo que tal vez algunos otros espeleólogos habían entrado detrás de nosotros y, por alguna razón, eso me resultó reconfortante, así que decidí seguir con esa idea. Alcancé a mis hermanos y cuanto más avanzábamos en esta cueva, más apestaba. Olía como si animales muertos hubieran estado pudriéndose en esa cueva durante meses y meses. Ni siquiera me molesté en mencionar ese extraño rayo de luz que vi. Literalmente nada iba a hacer que los cabezaduras dieran la vuelta, ni siquiera el olor a muerte segura. En este punto, casi animaba a que nos apresuráramos. Cuanto más rápido llegáramos al final del túnel, más pronto daríamos la vuelta y correríamos hacia la superficie. Aún así, continuamos a través de ese olor a podredumbre como si estuviéramos realmente dentro del cadáver mismo. Alrededor de 30 minutos después, llegamos a la apertura más grande que he visto en una cueva. Todos estamos admirando lo hermosa que es. Tiene este enorme cristal de cuarzo que sale del techo y un pequeño estanque de agua azul turbia debajo de él. El olor a muerte disminuyó considerablemente aquí, lo suficiente como para hacernos pensar que habíamos pasado por la cámara de donde provenía. Esta área parecía fresca, crujiente, como si tuviera ventilación directa a la superficie. Cualquiera que fuera el caso, nos relajamos allí y disfrutamos de la cueva por lo que era. Mientras estábamos todos sentados allí admirando la belleza de la cueva, los tres nuevamente escuchamos ese mismo grito desgarrador que resonó a través de la piedra. Sentí como si mis tímpanos explotaran. Mis hermanos y yo nos sujetamos colectivamente la cabeza como si acabáramos de recibir un disparo en una sien y la bala hubiera salido por la otra. No había confusión, era el mismo grito exacto que escuchamos en el bosque cuando llegamos al inicio del sendero. Lo que sea que estuviera haciendo ese sonido, estaba ahí abajo en el sistema de cuevas con nosotros. Sé lo que están pensando porque, bueno, yo también lo estaba pensando. Todo esto suena como The Descent. El grito que escuchamos en la cueva al menos no era tan chillón como el que estaba arriba, pero el de abajo definitivamente sonaba humano. En este punto, mis hermanos y yo sabíamos que era hora de salir, y esta vez no fue necesario convencer a nadie. Nuestros oídos todavía zumbaban por ese sonido. Con la luz de mi linterna, podía ver que tanto Hugo como Lucio estaban pálidos, con los ojos llorosos, como si probablemente se dieran cuenta de que yo tenía razón todo el tiempo,
Y ellos estaban equivocados. Puedes ver las piezas encajando solo con observarlos. Escuchar el primer grito, encontrar ese calcetín ensangrentado, las gotas de sangre, ahora escuchar ese grito de nuevo, esta vez solo a unos cientos de metros de distancia. Tenía que decirlo, y no lo dije en voz alta, pero dentro de mi cabeza, todo lo que podía pensar era, les dije. Mientras nos dirigíamos hacia la parte superior de la cueva, todos escuchamos una voz detrás de nosotros que decía, ¿por qué se van?, seguida de una risa indescriptiblemente siniestra. Todos estábamos gateando por el túnel ahora. Podíamos escuchar algo arrastrándose detrás de nosotros. Admito que no estaba cerca, pero lo suficientemente cerca como para que lo escucháramos. Es realmente difícil de explicar a menos que hayas experimentado la oscuridad total, ya que simplemente no hay manera de medir el tamaño de la habitación o cuán lejos está algo cuando no puedes verlo. La oscuridad misma es tan opresiva. Podíamos escuchar algo correteando alrededor del estanque tratando de llegar al túnel, pero cuando todos miramos hacia atrás por el corredor, no había nada allí. Pero ya han llegado tan lejos. La voz nos alcanzó sonando súper ronca y áspera, casi como un fumador. Nos apresuramos arrastrándonos lo más rápido posible para crear tanta distancia como fuera posible. Nos rasgamos las camisas y los pantalones cortos. Incluso dañamos nuestras mochilas por lo fuerte que estábamos rascándonos contra las rocas. Para cuando salimos del túnel, todos estábamos sangrando de la cabeza y los brazos. El corredor nos escupió en la habitación donde se bifurcaba, donde habíamos hecho la marca de tiza en la pared. Algo o alguien había claramente borrado esa línea de tiza con lo que parecía saliva o una mano sudorosa, literalmente frotándola hasta que era apenas visible. Todos nos congelamos de nuevo cuando vimos esto. Y compartimos una mirada como si nos preguntáramos cuál de nosotros lo había hecho. Nadie hizo un sonido, nadie confesó. Recordé la luz de antes, la que vi detrás de nosotros. Pensé por un segundo que alguien definitivamente nos había seguido. Rápidamente les expliqué lo que vi antes y se enojaron porque no dije nada, y tuve que recordarles a ambos que no habían escuchado mi advertencia todo este tiempo. ¿Por qué me habrían escuchado entonces? Todos rápidamente lo dejamos de lado y decidimos avanzar a toda velocidad, ya que sabíamos que el túnel rocoso y estrecho era el camino de salida. Fue un largo arrastre a través de los agujeros de ratón, donde literalmente tuvimos que exhalar completamente para rodear algunas de esas curvas cerradas. Era oscuro y sofocante. Seguíamos pensando que podíamos escuchar algo detrás de nosotros todo ese tiempo. Finalmente, después de un agotador arrastre a ciegas a través de los agujeros de ratón, nos derramamos en la luz del sol. Ninguno de nosotros tenía servicio, por lo que no podíamos llamar a nadie para pedir ayuda. Simplemente decidimos comenzar a correr de regreso al estacionamiento. Sentimos estos pasos gigantes, como si un terremoto estuviera ocurriendo. Literalmente podíamos sentir el suelo debajo de nosotros, donde estaba la cueva, temblando. Es la cosa más loca que he escuchado, y mucho menos experimentado. Lucio seguía diciendo que tenía que ser un colapso, tenía que ser un derrumbe, pero habría habido muchas más vibraciones si ese fuera el caso. De cualquier manera, corrimos a través de los árboles y dejamos esa cueva y los calcetines ensangrentados atrás. Creo que corrimos alrededor de 1,5 kilómetros por el sendero. Nos encontramos con algunos lugareños que se dirigían hacia la cueva. Una vez que nos vieron apurándonos, comenzaron a correr de regreso hacia el estacionamiento, en la misma dirección en la que nos dirigíamos. Nunca intercambiamos una palabra. Mis hermanos y yo estábamos prácticamente sin aliento. El pánico en nuestras caras se convirtió en un acuerdo tácito de que todos necesitaban correr en la otra dirección. Después de 25 minutos de correr, llegamos al coche, nos subimos y simplemente nos fuimos. Llegamos a la carretera principal y íbamos a al menos 90 kilómetros por hora. Las cosas se sentían bien por primera vez en un rato, avanzando por un camino de tierra súper estrecho, con el aire acondicionado a todo volumen y agua en mano, a salvo, intactos. Sin embargo, mientras avanzábamos, escuchamos algo en el bosque. Era ese mismo maldito grito. Estaba lejos, muy lejos, probablemente donde estaba la cueva, pero podíamos escucharlo de todos modos, incluso sobre el ruido del motor. Es una locura. Nos hizo a todos sentarnos hacia adelante inmediatamente en alerta. No detuvimos el coche durante otras 6 horas.
Llamamos a las autoridades locales y, aunque pensarías que no nos creerían, dijeron que habían recibido varios informes sobre avistamientos extraños en el bosque, especialmente alrededor de la boca de esa cueva. También nos dijeron que ese coche estacionado en la grava pertenecía a un excursionista de 45 años que había desaparecido 2 años antes en esos bosques. Llevar un equipo de búsqueda allí era imposible, por lo que se convirtió en un problema del servicio forestal, y eran bastante notorios por su tiempo de limpieza, por lo que el coche simplemente se quedó allí. Añadiendo a la extrañeza de la experiencia en la cueva que tuvimos, llegamos a casa y abrazamos a nuestros padres. No hemos explorado cuevas desde ese día. Fue y sigue siendo el momento más aterrador de mi vida. Mis hermanos y yo decimos hasta el día de hoy: ¿y si nos hubiéramos quedado en esa cueva un poco más de tiempo? Y esa es una pregunta a la que nunca tendremos una respuesta. De lo que más hablamos es de qué sucedió. ¿De quién eran esos calcetines? ¿Quién borró nuestra tiza? ¿Quién estaba gritando allá abajo? Sabían inglés, así que no podía ser algún tipo de criatura subterránea, ya sabes, no podía ser un monstruo. Tal vez un fantasma, no lo sé, como el excursionista que murió ahí o algo así. No lo sé. En última instancia, creo que todos lo atribuimos a una broma de otro grupo de espeleólogos que vieron que éramos niños. Como dice ese viejo comercial, el mundo nunca lo sabrá. Nunca olvidaré aquel día en el que mi vida cambió para siempre. Era una tarde calurosa de mayo, durante una excursión que hicimos al Parque Nacional en México. La salida fue organizada por mi colegio, y era una de esas actividades que los profesores planean con la esperanza de que los estudiantes aprendan algo más allá de las aulas. Querían que conociéramos mejor la flora y fauna del país, y que aprendiéramos a convivir con la naturaleza. Para muchos de nosotros, era la primera vez que nos alejábamos tanto de la ciudad, y lo veíamos como una aventura. Pero lo que nadie sabía es que esa experiencia educativa se convertiría en una pesadilla que aún hoy, años después, me sigue atormentando. Recuerdo claramente esa mañana. Nos citaron en el colegio a las 4:30 antes de que amaneciera, para subirnos al autobús que nos llevaría al parque. Todos estábamos emocionados, como cualquier grupo de adolescentes que se dispone a salir de la rutina diaria. Éramos un grupo numeroso, unos 22 alumnos, todos de entre 14 y 15 años. Nos acompañaban 2 profesoras, la maestra Sofía, que siempre había sido muy estricta pero amable, y la profesora Patricia, que era más relajada y se llevaba muy bien con nosotros. Además, teníamos la guía de un hombre del lugar, un tipo callado y de apariencia ruda, que nos recibió al llegar al parque con un semblante serio que nos dejó un poco incómodos. Era evidente que estaba más acostumbrado a la compañía de los árboles y los animales que a la de las personas. A pesar de esto, nadie se imaginaba que su actitud distante era una advertencia de lo que estaba por venir. El viaje hasta el parque fue largo, pero entretenido. Íbamos todos hablando, riendo y bromeando. El autobús se llenaba de voces emocionadas, de música que algún compañero había puesto en su altavoz, y del ruido de las bolsas de papas y dulces que todos compartíamos. Cuando llegamos al parque, el sol apenas comenzaba a salir, y el aire fresco de la mañana nos recibió con ese olor a tierra mojada y a bosque que solo se encuentra en lugares tan apartados de la civilización. Al bajar del autobús, el guía nos pidió que nos reuniéramos en círculo alrededor de él. Nos habló con voz firme, dándonos instrucciones sobre cómo debíamos comportarnos en el parque. «Aquí la naturaleza es la que manda», dijo. «No se separen del grupo, no hagan ruido innecesario y respeten el entorno. Lo que menos queremos es meternos en problemas en un lugar tan apartado». Su tono era serio, casi severo, y eso nos hizo guardar silencio por un momento. Algunos de mis compañeros soltaron risitas nerviosas, pero todos entendimos que debíamos tomarnos la excursión en serio. Después de esa pequeña charla, comenzamos a caminar por el sendero que nos llevaría al interior del parque. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. Caminábamos por un sendero bien marcado, rodeados de árboles altísimos y frondosos que nos protegían del sol. El canto de los pájaros nos acompañaba mientras avanzábamos, y de vez en cuando algún compañero se detenía a tomar fotos con su celular. Mis amigas y yo estábamos en la parte media del grupo.
A veces nos adelantábamos un poco para tomar fotos juntas o para charlar sobre cosas que no queríamos que los demás escucharan, pero siempre volvíamos al grupo principal. El ambiente era relajado, y el lugar tenía una belleza que te hacía olvidar cualquier preocupación. Sentía que estaba en un lugar mágico, muy lejos de la vida agitada de la ciudad. A medida que avanzábamos, el sendero se hacía más estrecho y la vegetación más densa. Era como si el bosque se volviera más misterioso, más cerrado sobre nosotros. Pero no nos preocupaba. Estábamos inmersas en la belleza del lugar, disfrutando del aire fresco y de la sensación de libertad que nos brindaba estar tan lejos de la civilización. Nos reíamos, sacábamos fotos de las flores que encontrábamos, y hasta hacíamos pequeñas bromas sobre la posibilidad de encontrarnos con algún animal salvaje. Pero todo cambió cuando empezamos a notar algo extraño. Primero, fue un olor. Un hedor a putrefacción que flotaba en el aire y que nos hizo fruncir el ceño. Era un olor fuerte, penetrante, que no se parecía a nada que hubiéramos olido antes. ¿Qué es eso?, preguntó Laura, una de mis amigas, tapándose la nariz con la mano. Las profesoras también lo notaron, y la maestra Sofía preguntó al guía si era normal o si debíamos preocuparnos. Él, sin inmutarse, respondió con frialdad: probablemente es un animal muerto en alguna parte. No es raro encontrar restos de animales en el bosque. La explicación nos pareció plausible, pero el malestar se quedó con nosotras. Era como si el bosque hubiera cambiado de repente, como si ese olor fuera una señal de que algo andaba mal. Seguimos caminando, aunque ahora en silencio. La atmósfera había cambiado, y todas sentíamos una incomodidad que no podíamos explicar. El guía continuaba al frente, sin voltear atrás, y las profesoras intentaban mantener la calma entre nosotros, aunque yo podía ver en sus rostros que también estaban preocupadas. Era como si algo en el ambiente nos estuviera advirtiendo de que debíamos estar alertas, de que debíamos ser más cuidadosos. El sol empezaba a bajar, y el guía nos condujo hacia un área más abierta para descansar un poco y comer algo antes de regresar al campamento base. Era una pequeña pradera rodeada de árboles altos, con una vista impresionante de las montañas en la distancia. Nos sentamos en el suelo, sacamos nuestras meriendas y comenzamos a relajarnos un poco. Las risas volvieron a aparecer, y las conversaciones se centraron en lo hermosa que era la vista, en lo bien que la estábamos pasando. Algunos sacaron sus teléfonos para tomar fotos, mientras otros simplemente se recostaron sobre la hierba, disfrutando del descanso. Fue en ese momento, mientras todas estábamos concentradas en nuestras cosas, que lo vimos por primera vez. Estábamos sentadas en círculo, compartiendo nuestras meriendas, cuando Laura, que estaba frente a mí, se quedó callada de repente. Su expresión cambió y pude ver que algo la había dejado perpleja. «¿Qué pasa?», le pregunté, pero ella no respondió. Simplemente levantó la mano y señaló detrás de nosotras. Giré la cabeza para ver qué la había dejado tan perturbada. Y ahí estaba él, un viejo con ropa sucia y desgarrada, con el cabello enmarañado y una barba desordenada que cubría gran parte de su rostro. Estaba de pie, a unos metros de nosotras, observándonos sin decir nada. El guía se levantó de inmediato y la maestra Sofía, que también lo había visto, lo siguió. «Buenas tardes, señor», dijo la maestra, con una voz que intentaba ser tranquila. «¿Necesita algo? ¿Podemos ayudarlo?». El viejo no respondió. Solo nos miraba con esos ojos oscuros inyectados en sangre, como si estuviera evaluándonos. Había algo en su mirada que me hizo sentir un escalofrío. No era simplemente la apariencia de un vagabundo, era algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir incómoda. El guía se acercó más a él, poniéndose entre nosotras y el desconocido. Su postura era defensiva, como si esperara que el viejo hiciera algo en cualquier momento. Nos pidió que nos levantáramos y recogiéramos nuestras cosas para empezar a caminar de regreso. La prisa en su voz era inusual, y eso comenzó a ponernos nerviosas a todas. «¿Por qué nos vamos tan pronto?», preguntó Laura. Pero el guía solo nos instó a apresurarnos. El viejo no se movió mientras recogíamos nuestras cosas, pero podíamos sentir su mirada clavada en nosotras. A medida que nos alejábamos, lo perdimos de vista entre los árboles, pero la sensación de peligro no desapareció. El guía seguía mirando hacia atrás constantemente, como si esperara que el hombre nos siguiera. Nosotras también comenzamos a sentirnos cada vez más inquietas. Algo no estaba bien,
Lo sabíamos, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Avanzamos a buen ritmo durante un rato, intentando poner distancia entre nosotras y el lugar donde lo habíamos visto. El guía se apresuraba, casi empujándonos a avanzar más rápido. Pero el sendero se volvió más complicado a medida que el sol se ocultaba tras las montañas. Ya no había risas, el ambiente había cambiado drásticamente, y lo único que queríamos era llegar al campamento base lo antes posible. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Al principio, no estaba segura de lo que era. Creí que me lo estaba imaginando, pero luego vi a Laura volverse con la misma expresión de miedo que había tenido antes. No quería mirar, pero lo hice. Y ahí estaba de nuevo, el viejo caminando detrás de nosotros, a la distancia. Pero esta vez había algo diferente en su expresión. Su mirada, que antes solo era extraña, ahora era peligrosa. Nos seguía y no había duda de que nos estaba acechando. «Maestra Sofía», dije con la voz temblorosa, «ese señor nos está siguiendo». La maestra se dio la vuelta y al ver al viejo sus ojos se abrieron de par en par. «Apúrense», nos dijo en voz baja pero urgente, «hay que salir de aquí ya». El guía, al escuchar lo que estaba pasando, se volteó, y al ver al viejo acercarse más, nos ordenó que empezáramos a correr. «¡Corran rápido!», gritó, y en ese momento todo se convirtió en un caos. Mis amigas y yo nos agarramos de las manos y comenzamos a correr por el sendero, pero no todas pudimos mantener el ritmo. Laura tropezó y cayó, y cuando me giré para ayudarla, vi que el viejo estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración agitada. Grité su nombre, pero el miedo había paralizado a las demás. No recuerdo cómo llegué hasta ella, solo sé que la levanté y seguimos corriendo juntas. Pero el viejo estaba casi sobre nosotras. Pude escuchar su respiración pesada y los ruidos que hacía al correr detrás de nosotras. Parecía un animal salvaje. Sus jadeos llenaban el aire y el sonido de sus pies golpeando el suelo era cada vez más cercano. Sentía el corazón a punto de estallar. Mis piernas temblaban, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. Sabía que si me detenía, sería el fin. No sé cuánto tiempo corrimos, pero finalmente llegamos a un claro donde el guía y las profesoras nos esperaban. Una de ellas estaba al teléfono, hablando frenéticamente con alguien, mientras el guía nos rodeaba intentando protegernos. Nos ordenaron quedarnos juntas, y podíamos ver en sus ojos el miedo que intentaban ocultar. El viejo no apareció en ese claro. No lo vimos ni escuchamos sus pasos, pero sabíamos que estaba cerca. Todos nos quedamos en silencio, intentando recuperar el aliento y mantener la calma, pero la tensión era palpable. De repente el guía se volvió hacia el bosque, sacó un machete que llevaba en el cinturón y comenzó a gritar, amenazando al viejo para que se alejara. No sabíamos si lo que hacía era útil o si solo empeoraría la situación, pero en ese momento era lo único que podíamos hacer. Finalmente escuchamos el sonido de vehículos acercándose. Los guardabosques habían respondido al llamado de emergencia. Nunca me había sentido tan aliviada al escuchar el sonido de un motor. En cuanto llegaron, nos llevaron rápidamente a los vehículos y nos escoltaron de regreso al campamento base. Nos dijeron que estaríamos a salvo, que todo había terminado, pero yo sabía que no era así. Nos quedamos en el campamento base durante horas, mientras los guardabosques y la policía revisaban la zona. No nos dejaron salir de las cabañas donde nos alojábamos, y las profesoras intentaron mantener la calma entre los estudiantes, aunque nosotras sabíamos que también estaban asustadas. Algunas de mis amigas no paraban de llorar. Otras simplemente se quedaron en silencio, mirando fijamente la puerta como si esperaran que el viejo apareciera en cualquier momento. Esa noche, nadie durmió. Escuchábamos cada crujido, cada susurro del viento entre los árboles. Cada sombra que se movía fuera de las ventanas nos hacía saltar del miedo. Estábamos convencidas de que él estaba ahí, observándonos, esperando el momento adecuado para volver. Las horas pasaron lentamente, pero nada ocurrió. A la mañana siguiente los guardabosques nos informaron que no habían encontrado rastro del viejo. Nadie en el parque lo había visto, y no había señales de él en los senderos. Parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Nos dijeron que probablemente se trataba de un vagabundo que vivía en la zona, pero no podían explicarnos por qué había intentado seguirnos. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, yo sabía que había algo más detrás de todo esto.
Regresamos a la ciudad ese mismo día. Durante todo el viaje en autobús, el silencio reinaba entre nosotras. Nadie quería hablar de lo que había pasado. Al llegar a casa, mis padres me abrazaron con fuerza, agradecidos de que estuviera a salvo. Pero yo sabía que no había terminado. Sabía que el viejo seguía allá afuera, en el parque, esperando a su próxima víctima. Pasaron los años, y a pesar de los intentos de olvidar, esa experiencia me siguió persiguiendo. Nunca volví a ese parque, ni siquiera a otro parecido. El miedo me había marcado para siempre. Incluso hoy, al contar esta historia, puedo sentir el mismo terror que sentí aquel día, y sé que nunca desaparecerá. El viejo era un hombre mayor que hacía rato vivía ahí en ese parque. Nunca pudieron encontrarlo, pero hasta el día de hoy no volvió a aparecer, ni hubo un caso similar. Sin embargo, cada vez que pienso en él, me pregunto si alguna vez estará realmente lejos o si sigue acechando en algún lugar, esperando a que alguien más se adentre en su territorio.